Tú fuiste escogido para ser bendición. Hay gente que quiere que tú te vayas del trabajo, quiere que te vayas de la familia. Hay gente que quiere que te vayas hasta del país. Y cuando te vas, las cosas siguen igual, porque el problema es que no eras tú, sino que ellos no entienden, aleluya, que necesitan cambiar. Tú tienes una bendición. En esta mañana tengo un mensaje de parte de Dios para nuestras vidas que lleva como título escogido para ser bendición. ¿Cuántos están escogidos aquí para ser bendición? Ponle la mano al que está a tu lado y dile, escogido para ser bendición. Una cosa es querer una bendición, pero otra cosa muy distinta es ser una bendición. Hay muchos que andan detrás de querer una bendición o que le den una bendición, pero el camino por el cual Dios nos llamó y nos escogió es no solamente para poder alcanzar alguna bendición, sino para lograr ser una bendición. Y Dios te trajo para este lugar para que logres en el nombre de Jesús ser una bendición. ¿Cuántos están en este lugar? Hay gente, gloria al Señor, que usted conoce, pero hay una que valió la pena haber conocido. ¿Aló? ¿En qué sentido? En que hay gente que ha llegado a tu vida para ser de bendición. Hay personas que donde llegan son una bendición. Y eso es lo que cual nosotros hemos sido llamados a ser. Más allá de adquirir beneficios de una bendición, Dios nos mandó a ser bendición. Y este es el caso de Abraham, el padre de la fe. Yo quiero, gloria al Señor, ministrar este mensaje el día de hoy, porque usted va a salir de aquí, aleluya, no solamente con una bendición encima, sino saliendo creyendo que usted es una bendición. Donde usted quiera que se pare, aleluya, usted es la bendición. Usted es la bendición que Dios escogió para la comunidad, para su familia. Usted es la bendición que Dios escogió para esta nación. Usted es la bendición que Dios escogió. Dice la palabra en el nombre de Jesús. Desde Génesis capítulo 11, leemos palabra en el nombre poderoso de Jesús. Cuando lo tengan, digan amén. Dice, estas son las generaciones de Tared. Tared engendró a Abraham, a Nacor y a Aram. Y Aram engendró a Lot. Y murió Aram antes que su padre Tared en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Y tomaron Aram y Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Aram, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijos. Y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Aram, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Aram y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Aram. Pero el Señor había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como el Señor le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Aram. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Aram, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. ¿Cuántos dicen gloria a Dios?
comienzo a leer desde la raíz de todo esto, donde dice la palabra del Señor, de dónde venía Abraham de Taré. Taré engendra a estos tres hijos, al primero Abraham, al segundo Nacor y al tercero Aram. Y dice la Biblia que Aram, que era el menor, murió antes de que su padre muriera. Este dejó un hijo llamado Lot. Pero hay algo tan interesante acá, que sale de Ur de los Caldeos y toma a Abraham, toma a Lot, hijo de Aram, y toma, gloria al Señor, a su nuera Sarai, y se van de Ur de los Caldeos para ir camino a Canaán, pero no llegan a Canaán, sino que se quedan en Aram. Allí en Aram viene Taré y muere. ¿Por qué hago este resumen? Abraham, literalmente siendo el mayor, era el que estaba destinado a ser el primer heredero. ¿Aló? De todos los bienes de su padre. Y hay algo tan tremendo acá, que cuando ellos salen de la tierra de Ur de los Caldeos, con rumbo a Canaán, Taré se detiene y se quedan en un sitio, y ese sitio lo llaman Aram. Cuando usted va a la Biblia, gloria al Señor, usted ve que Aram se llamaba el hijo menor que murió allá estando en Ur de los Caldeos. En ese tiempo los patriarcas, las tierras que compraban, las ciudades que comenzaban a edificar, le ponían el nombre de sus hijos. En ese tiempo, gloria al Señor, quien debió haber, esa tierra debió haberse llamado Abraham porque era el hijo mayor, pero se llamaba Aram. Estaba allí esa tierra, pero en esa tierra muere también Taré, aleluya, y se encuentra un Abraham que tiene que tomar la responsabilidad de la familia. ¿Por qué? Porque él era el mayor, era el segundo al mando después de Taré, aleluya. Estaba allí ese Abraham. Pero a mí lo que me llama la atención es el capítulo 12, que como ellos no llegaron a Canaán, sino que se quedaron allí en Aram, murió Taré. Pero en el capítulo 12 comienza diciendo, pero el Señor había dicho a Abraham. Había leído yo este mensaje mucho tiempo, ese pasaje por mucho tiempo, y Dios, pero en esta oportunidad cuando lo vuelvo a leer, me salta esa palabra que dice, y había dicho Dios. Nótese que no le dijo en ese momento y le dijo Dios, sino que le había dicho Dios. O sea que no era una palabra del mismo día, no era una palabra que estaba ocurriendo en ese presente. Había una palabra que Dios había comenzado a gestar en el corazón de Abraham mucho antes de que Taré muriera, mucho antes de que todo esto aconteciera. Había dicho Dios a Abraham. ¿Cuántos me están siguiendo hasta acá? Entonces, antes de que acontezca algo totalmente fuerte para tu vida, o algún acontecimiento que quizás viene a moverte los cimientos de los planes que tú tienes, ya Dios se tiene que haber anticipado con una palabra. El problema es que muchas veces le hacemos poco caso a la palabra que viene de parte de Dios. Porque Dios no anda improvisando. Dile al que está a tu lado, Dios no anda improvisando. Por eso es que Dios viene tratando contigo de antemano. Por eso es que Dios viene tratando con tu corazón, viene tratando con tu vida. Ese llamado que Dios te tiene no es cualquier llamado, es una escogencia del Altísimo. ¿Por qué? Porque usted y yo fuimos escogidos para hacer bendición. ¿Cuántos están en este lugar? Dile al que está a tu lado, no te rehúses al plan de Dios, al llamado de Dios. A veces, cuando nos sorprende o nos alcanzan los días malos, porque la Biblia dice que hay días malos,
Por eso es que el Señor habla a los Efesios en el capítulo 6, verso 10. Dice, amados, tenemos que ponernos toda la armadura de Dios para que podamos soportar el día malo. Y una vez acabado todo, poder estar firme. Aleluya. Dile al que está a tu lado, necesitas ponerte la armadura de Dios y fortaleceos en el poder de su fuerza. Usted sabe con qué el Señor te va a fortalecer. ¿Sabe qué es lo que fortalece nuestras vidas? Es la palabra de Dios. La Biblia dice que la palabra de Dios es alimento para nuestras vidas. Es medicina para nuestro cuerpo. Es medicina para nuestros huesos. La palabra de Dios nos alimenta. La palabra de Dios es lo que produce en nosotros la esperanza de vida. ¿Por qué? Por la fe entendemos que todo lo que se hizo fue hecho por la palabra de Dios. La palabra de Dios es una simiente, es una semilla. Cuando esa semilla encuentra una buena tierra, entonces esa semilla va a germinar. Esa palabra produce propósito. Por eso es que hay algo, gloria al Señor, aleluya. Cuando está hablando de semilla, ahorita le decía a las mujeres, aleluya, que el Señor dijo, pondré enemistad entre tu simiente y la de ella. Diga semilla. Dios es un Dios maravilloso. La mujer es una tierra fértil, buena. ¿Cuántos creen eso? Y Dios habla de la tierra buena. ¿Cuál es la tierra buena? La que da fruto al 100%. Amén. La mujer, gloria al Señor, en la relación es como esa tierra. Los hombres portan una semilla. Y cuando esa semilla cae en buena tierra, gloria al Señor, produce frutos. ¿Cuántos están en este lugar? Y muchos de nosotros somos frutos de ese vientre fértil, de esa tierra fértil. Todos salimos de allí. Ninguno de nosotros nos trajo la cigüeña. Aleluya. Somos esa tierra fértil. Ahora, cuando hablamos de simiente, también hablamos de semilla. Y la palabra es una semilla. Y el Señor dijo, pondré enemistad entre tu simiente y en la de ella, la de la serpiente. Si la palabra es una semilla, aleluya, entonces hay una enemistad entre la palabra que Dios plantó en tu vida contra la palabra que dice Satanás. Dile al que te ha tocado, ¿cuál vas a creer el día de hoy? ¿Cuál estás creyendo? ¿La simiente que está lanzando la serpiente o la simiente que Dios puso en tu vida? Por eso es que, aleluya, la palabra de Dios contradice con lo que el diablo viene a decirte. Por eso es que usted no le puede prestar atención a lo que el diablo dice, porque el diablo es padre de mentira, pero toda palabra que sale de la boca de Dios, toda palabra que viene de parte de Dios, esa palabra viene a producir un fruto, esa palabra viene a germinar. ¿Habrá alguien aquí que tiene una palabra de parte de Dios? Esa palabra siempre va a llegar antes de cualquier situación. El problema es que muy pocos la perciben porque muy pocos están conectados con lo que Dios quiere. ¿Cuántos están en este lugar? Hay gente, gloria al Señor, que Dios lo está persiguiendo desde hace rato. Porque nosotros pensamos que nosotros estamos buscando de Dios. Él nos buscó a nosotros primero. Él dice que anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Cuando el Espíritu de Dios se pasea en medio de un pueblo, Él anda buscando adoradores. Aleluya. Y cuando haya un adorador, Dios comienza a derramar dones, regalos. Aleluya. Y dice, aquí hay un adorador. Dios es un Dios maravilloso. Entonces, tenemos que aprender a fortalecernos en el poder de las fuerzas del Señor. Porque el que tiene una palabra tiene esperanza. Por eso es que la Biblia dice que los que esperan al Señor tendrán nuevas fuerzas y levantarán alas como las águilas. Caminarán y no se cansarán, correrán y no se fatigarán. ¿Habrá alguien aquí que cree
Aleluya. Y que espera al Señor. ¿Por qué esperamos al Señor? ¿Qué es lo que produce que haya esperanza para esperar al Señor? Una promesa, una palabra que nos fue revelada a nuestras vidas. Porque ese mensaje, esa profecía de Isaías, los que esperan al Señor tendrán nuevas fuerzas. Dile al que está a tu lado, tienes que aprender a esperar al Señor. Pero díselo como un profeta, díselo como alguien que está creyendo. Dice, tienes que aprender a esperar al Señor. Usted sabe qué quiere decir esperar al Señor. Usted tiene que perseverar, porque Cristo está a la puerta. Cristo viene. Antes de que se anticipara la muerte de Taré, ya Dios se había anticipado con una palabra para Abraham. Y lo descubrimos en el capítulo 12. Pero Dios había dicho a Abraham. Pero Dios había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, a los que te maldijeren, maldeciré. Aleluya. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Cuántas familias hay acá? En eso que estaba Dios diciéndole a Abraham, estábamos incluidos cada uno de nosotros. Pero Abraham estaba pasando un proceso allá, quizás en Harán. No sabemos dónde Dios le dio esa palabra, si fue en Harán o se la dio en Ur de los Caldeos. Pero ya Dios venía tratando con este Abraham. Ya Dios le había dicho a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. Pero cuando murió Taré, Abraham tuvo que tomar las riendas de esa familia porque era el mayor. Y se acordó de esa palabra que Dios le había dicho. Y tomó a su mujer y tomó a su sobrino. ¿Por qué? Porque salieron. Taré fue quien se lo trajo a Harán juntamente con Abraham y su mujer. Y él agarró esa familia y todos los bienes y el hombre comenzó a caminar hacia la tierra, gloria al Señor, que el Señor le había mostrado. Y dice, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. Dile al que está a tu lado, te tengo una buena noticia. A la promesa que Dios a ti te dio, a esa promesa vas a llegar. Aleluya, a esa promesa vas a llegar. Y Dios le dijo, sal a la tierra que te mostraré. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Salió Taré de Ur de los Caldeos, camino a Canaán. Me voy a ir un poquito extra bíblico, usted dirá, pastor, pero hay algo tan tremendo. Yo creo que a lo mejor desde que Dios le habló a Abraham sobre una tierra, él comenzó a hablarle a su papá, hay una tierra por allí que Dios está haciendo, está entregando. Se le metió en el corazón a Taré salir de Ur de los Caldeos e irse a Canaán. Pero como en Taré no estaba la promesa, no llegó a Canaán, se paralizó en Harán. Hasta que Taré muere, ya no había obstáculos. Está allí, gloria al Señor, donde Abraham estaba dependiendo. Y Abraham tuvo que comenzar a depender de aquel que le dio la palabra. Y una vez que murió Taré, el hombre se levantó, tomó a su mujer, sus sobrinos, sus bienes y se fue a la tierra que Dios le había dicho que le iba a mostrar. Y esta vez el hombre salió con ganas de salir de Canaán y llegó a Canaán. Estando en Canaán comenzaron muchas cosas. Vemos cómo de repente hubo un hambre y el hombre bajó a Egipto. Vemos cómo en Egipto le dice a su mujer, por causa de la belleza de Sarai, le dice, si alguien te pregunta, dile que somos hermanos.
Muchos por ahí dicen el hombre estaba mintiendo. No, no estaba mintiendo porque al parecer eran como primos hermanos. Aleluya, para ese tiempo lo hacían de esa manera, para mantener la genética, mantener la sangre. X, ¿cómo lo hacían? Pero hay algo, gloria al Señor, que estaba ocurriendo acá. Que Abraham estaba caminando allí y para donde iba Abraham iba Sarai, su mujer, y Sarai era estéril, y iba Lot, su sobrino, que fue una carga que tomó Taré, pero se la traspasó a Abraham. Aleluya. Hay cargas que el Señor no te mandó a cargar. Y mientras tú estés cargando cosas que Dios no te mandó a cargar, muy difícilmente vas a escuchar la voz de Dios. Mira el que está a tu lado, una persona cargada, muy difícilmente oye la voz de Dios. Por eso el Señor le dijo a sus discípulos, no os afanéis por lo que ha de comer, por lo que ha de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque el mundo, la gente del mundo hace eso. No os preocupéis por nada, no os afanéis. Mira las aves del cielo que no siembran ni ciegan y vuestro Padre las alimenta. ¿No valen ustedes más que las aves? Mira los lirios del campo que no tejen ni hilan, ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como una de ellas. ¿No valen ustedes más que aquella hierba que nace, es arrancada y echada al fuego? ¿Cuántos creen que somos más valiosos que esos ejemplos que dijo Dios? Entonces, ¿por qué nos cargamos? ¿Por qué vivimos afanados, ansiosos? Nos llenamos de estrés. Y una persona cargada no ve la bendición, no ve la promesa, no escucha la voz de Dios. Abraham había escuchado la voz de Dios una vez por allá, no sé, por su tierra, de donde Dios lo mandó a sacar. Abraham de allá escuchó la voz de Dios. Después se acordó de esa palabra. Pero usted ve en la Biblia que jamás volvió a escuchar la voz de Dios. ¿Aló? El hombre se iba moviendo. Vino hambre. Siento en moverme para Egipto. Allá Dios lo bendijo. Siguió. Volvió de Egipto con muchas bendiciones. Porque ya Dios le había dicho, ya Él le había dado una palabra. Te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Dios se lo había hablado. Usted sigue leyendo y encuentra de repente a un Lot que ya creció, que ya no era un sobrinito pequeñito, ya creció. Un Lot que ahora tenía también pastores, que tenía ovejas, que tenía bienes. Y este Lot comenzó a sentirse grande y comenzaron a reñir los pastores de Abraham con los pastores de Lot, porque estaban peleando por las tierras, no había suficientes recursos. Hasta que vino Abraham y le dijo, entonces Abraham dijo a Lot, no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Mira el que está a tu lado, el que porta una bendición, no discute con nadie. No pierde su tiempo en discusiones. No pierde su tiempo en pleitos. No pierde su tiempo en rebajar su testimonio. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? El que tiene una bendición no discute. El que tiene una bendición y el que es bendición le dice, yo no tengo que estar peleando contigo, no puede haber un altercado entre nosotros, pero algo sí te voy a decir. Déjame solo, por favor. ¿Aló? El que tiene una bendición no le da miedo quedarse solo. ¿Aló?
Porque Él dijo, para mí más valioso es salvar una amistad, somos hermanos. Para mí es más valioso que estemos, gloria al Señor, y no tengamos en altercado que andar peleando contigo a cada momento. Escoge tú, la tierra es grande, escoge tú para dónde vas. Pero como Abraham tenía la bendición, él no tenía que estar escogiendo nada porque él sabía que Dios lo había bendecido. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Por allá hay gente peleando cosas, aleluya, arrancando cosas, buscando cosas. Pero el que tiene una bendición no pelea porque sabe que ya la tiene. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Estamos acá. Por eso es que usted no puede, no, pastor, que me están haciendo la guerra en el trabajo, me están haciendo la guerra en la familia, me están, ore Señor, pastor, ore por mí porque me están haciendo la guerra. Sí, vamos a orar, pero a ti no te debe estremecer eso. Usted tiene que estar seguro quién fue el que te llamó. Usted tiene que estar seguro quién fue el que te puso allí. ¿Aló? Usted tiene que estar seguro quién fue el que te dijo, yo te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Amado, es normal que cuando Dios comienza a engrandecer tu nombre se levante envidia alrededor. Cuando tu nombre no lo conocía nadie te atacaba, nadie te perseguía. Pero el día que Dios decidió engrandecer tu nombre, a cualquiera le hace mella eso. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Porque el Señor decidió, te bendeciré y engrandeceré tu nombre. ¿Usted cree, gloria al Señor, que el inconverso, que el que no tiene bendición, a usted cree que le da grado que ahora en tu trabajo todo el mundo te nombre a ti? Porque el jefe dice, wow, qué hermoso, qué tremendo trabajo está haciendo fulano. Y el que tiene más tiempo, aleluya, a lo mejor dice, pero ¿qué es esto? ¿Por qué? Porque sobre ti hay una bendición que usted no está buscando, usted no está aspirando. Usted solamente donde usted llega, aleluya, la bendición que tú portas, esa bendición activa, abre puertas, aleluya, pone gracia, esa bendición donde tú llegas, aleluya. Usted tiene que creer que usted es bendición. Dile al que está a tu lado, fui escogido para ser bendición. ¿Cuántos están en este lugar? Pero el que es bendición tiene que estar firme. Porque van a venir ataques por todos lados. Se van a levantar por cualquier lado. Pero a mí me llama mucho la atención la serenidad de Abraham, que dice, la tierra es grande. Escoge tú para dónde vas. Pero hay algo tan tremendo, dice, yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la izquierda, yo me voy a la derecha. Pero prefiero, gloria al Señor, mantenernos en amistad. Aleluya. Que vivir en esa riña. Un cristiano, hijo de Dios, que ama a Dios, no anda peleando con su hermano. Aló. En esas peleas exulta hasta dejarle de hablar a la gente. ¿Cuántos están en este lugar? No, que no me trata, no me reconoce, que no me ve. Bueno, si no te reconoce, mejor vaya a reconocer a otro, pero usted mantenga hablándole. Usted mantenga su corazón sano. ¿Cuántos están en este lugar? Aleluya, que te reconozca el que te tenga que reconocer y que te ama el que te tenga que amar. Pero la bendición viene de Dios. Mantén tu corazón tranquilo. ¿Aló? ¿Cuántos son bendición aquí? Aleluya. Y hay algo tan tremendo, gloria a Dios. Dile que está a tu lado. Reconoce tu bendición. Cuando tú reconoces tu bendición, usted deja de pelear por bendición de otros. ¿Aló? Porque el problema, amado, es que hay gente que anda peleando por la bendición del otro cuando se olvida que tiene una bendición de parte de Dios. Hay sacos que no te quedan. Uno porque vas engordando.
Pero hay sacos que usted quiere ponerse que no te quedan porque usted lo compró para usted, para su talla. Aló, fue hecho para usted. Y aunque le quede muy bonito al otro, y te dice, wow, yo quisiera quitárselo, ponérmelo, no, le queda bien a él. Hay gente que aprenda, que luce una prenda y dice, wow, qué bonito le queda. Y el problema muchas veces es querer agarrar esa misma prenda y ponérsela y resulta que a lo mejor a ti no te va a lucir. Porque ese es el problema, gloria al Señor, de lo que muchas veces le gusta vestir lo que ven en la televisión y resulta, ay, qué bonito se le ve ese vestido, esa mujer, me lo voy a comprar y se lo compran igualito y cuando se lo ponen, pero no es el mismo, pero ¿por qué me queda tan feo? Porque es que era para ella. ¿Cuántos están en este lugar? Era para él. Dios es un Dios maravilloso. Dile al que está a tu lado, Dios tiene confeccionado algo especial para ti. Tú fuiste escogido para hacer bendición. Aleluya. Dios es un Dios maravilloso. Pelea por tu bendición. Los hermanos de José le quitaron la túnica pensando que la túnica era el problema. Y a ninguno le quedó la túnica. Tanto que la tuvieron después que llenar de sangre y entregársela a su papá. ¿Cuántos están en este lugar? Muchos van a querer inhabilitarte. Aló. La gracia que tú portas, muchos van a querer inhabilitarla. Porque la gracia que tú portas para algunos es mejor tranquilita dentro de su casa que actuando y activado en lo que Dios te mandó a hacer. Por eso es que para ellos mejor era la túnica en un almacén del papá ya metido que la tuviera al quien fue dada, que era José. Cuando la túnica caminaba entre ellos le enardecía y ellos prefirieron quitar la túnica para guardarla. Ya se acabó el problema de la túnica. Aleluya. Pero cuando ellos se dieron cuenta que no era la túnica, seguían en la misma situación. Hay gente que quiere que tú te vayas del trabajo, de la familia. Hay gente que quiere que te vayas hasta del país. Y cuando te vas, las cosas siguen igual. Porque el problema es que no eras tú, sino que ellos no entienden, aleluya. Bendito Dios, que necesitan cambiar. Tú tienes una bendición. ¿Cuántos están en este lugar? Usted tiene que entender, amado, que tú eres una bendición. También como tienes que entender que cuando tenemos un problema, la culpa no es de los demás, sino que reconocer, porque tú puedes andar corriendo de un lado a otro, pero ese mismo problema te va a perseguir. Aleluya. Porque hay gente que anda buscando la iglesia perfecta. Y me voy de esta iglesia porque aquí hay muchos errores. Me voy para la otra. Y resulta que buscando la iglesia perfecta, el día que encuentres la iglesia perfecta, cuando tú llegas, la echaste a perder. ¿Cuántos están en este lugar? ¿Aló? ¿Por qué? Porque Dios nos escogió. No por lo que somos, no por lo que tenemos, sino por lo que Dios portó en nuestras vidas. Aleluya. No por lo que eres por fuera, sino por lo que ya Dios vio dentro. Entonces hay cargas que tenemos, amados. Vean algo tan tremendo. Esa carga de Lot se la heredó de Taré. Como Taré tenía su hijo, fue el que murió. El papá de Lot murió y en ese sentimiento dijo, yo lo voy a criar. Y entonces esa carga, ya Lot tenía que haberse quedado en la tierra de su padre, allá en Harán. Era su herencia. Pero Abraham, pegado con él, también con su sobrino, también siguió con la carga. Pero la promesa estaba sobre Abraham. Diga, la promesa estaba sobre Abraham. La bendición estaba sobre Abraham. Hasta que llegó el momento donde Dios permitió la riña. ¿Para qué? Dios muchas veces quita cargas. Pero hay algo que usted tiene que aprender. Que la Biblia dice, venid a mí los que estén trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga.
aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Amén. Gloria al Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Cuántos quieren vivir descansadamente? Aprenda a ser humilde. Aprenda a ser manso. Porque no hay nada mejor que el descanso del alma. Hay gente que vive durmiendo y no termina de descansar, mantiene un cansancio. Ese cansancio no es corporal, no se quita durmiendo, se quita es confiando en el Señor, se quita es dependiendo de Dios, se quita es rindiéndose delante de Él. Entonces viene Dios y le quita la carga. Y Abraham entiende que ya no era el tiempo de seguir adelante. Y le dijo, toma tú la tierra, si tú te vas a la izquierda, yo me voy a la derecha. Y lo más interesante es esto que comenzó a ocurrir. Y el Señor dijo a Abraham, desde el capítulo 12, vemos que dijo, y Dios había dicho, ya le había hablado. Pero usted no encuentra otra vez otra frase así como esta. Y el Señor dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y el oriente y al occidente. Porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el Sinar de Manred, que está en Hebrón, y edificó allí altar al Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Una vez que Dios te quita las cargas, comienzas a oír la voz de Dios. Una vez que vino Dios y le quitó la carga llamada Lot, dice que volvió otra vez, apareció Dios y le dijo, habiéndose apartado Lot, le dijo, levántate, alza tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y al sur y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. ¿Cuántos están en este lugar? Aleluya. Dios es un Dios maravilloso. Hay cosas, amados, que tenemos que aprender a soltar y descansar en el Señor. Estamos hablando, gloria al Señor, aquí de personas. No es que en este momento vas a agarrar, gloria al Señor, a decir, bueno, voy a botar la carga que tengo. Y no quiero hombres maleteados ni mujeres maleteadas. Aleluya. Esta es una palabra. Estamos hablando, gloria al Señor, de un ejemplo. Gloria al Señor. Eso es para que se rieran un poco. Dios es un Dios maravilloso. Hay cargas, amados, que tenemos que aprender a dejar. Y no solamente estamos hablando de cargas naturales, estamos hablando de cargas espirituales. Cargas que van en el alma. Aleluya. Sentimientos que sigues cargando. Amarguras que muchas veces se quedan allí en el corazón. Aleluya. Heridas del pasado que necesitan ser perdonadas, necesitan ser cerradas. ¿Cuántos están acá? Y eso no lo va a hacer otra persona, sino la decisión que tú vayas a tomar delante de Dios. Por eso es que te dije, gloria al Señor, Abraham no tenía que discutir, Abraham no tenía que seguir altercando contra el propósito de Dios. Él decidió, él sabía que era una bendición y él decidió poner fin y decía, bueno, es mejor que te separes de él. Por eso es que ese sentimiento que te aturde
o esa situación que de tiempo en tiempo viene a visitarte, tienes que levantarte como un bendecido y decir: yo fui llamado para ser bendecido. Todo aquello que te quiera venir a atacar de tiempo en tiempo, le dice: apártate de mí. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Nuestro Señor sabía lo que era. Cuando Satanás vino y le dijo: toda la tierra te la daré si a mí de postrado me adora, el Señor le dijo: mira, escrito está, solamente al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él servirás. ¿Cuántos están en este lugar? Porque un bendecido no discute con nadie. Está bendecido. Bendecido no tiene que tener miedo. Ay, es que me van a votar, y si me votan, ¿qué va a hacer de mí? No, usted tiene que hacer las cosas bien, trabajar con honestidad, avanzar, aleluya, pero confía que su Redentor vive, que su proveedor lo sostiene. Una vez, yo conté esto hace mucho tiempo, una vez yo le fundí la camioneta al jefe mío. Una Ford 2007, y resulta que yo la tomo prestada porque tenía autoridad para tomarla, pero siempre se acostumbraba a reportarla. Pero como ya yo estaba montado en ella, ya yo lo había dejado en el aeropuerto, y cuando le iba a decir, que me olvidó decírselo ella en persona, y cuando se lo iba a decir, porque en ese momento había fallecido el apóstol David, y de ahí vengo y me agarro, y la camioneta mía para ese momento estaba con el croche malo, una rareza de ella. Y yo dije: no, así no voy a poder andar. Y yo dije: ¿qué va a poder suceder? Ya él agarró el avión, ya perdimos cobertura. Y yo dije: ¿qué va a suceder? Es ahí mismo Puerto Píritu, y vengo a buscar a los hermanos que nos iban a acompañar allá, y agarro esa camioneta, me vengo, voy, los dejo, los traigo en la noche, voy en la mañana nuevamente. Pero resulta que en la mañana, cuando voy de aquí para allá, no me percato, también con la costumbre que la camioneta mía todos los bombillitos prenden, que se prendió un bombillo y no le presté atención. Y resulta que era el aceite. La bomba dejó de funcionar, la bomba de aceite, y la corrí en seco. Cuando llego a Barcelona, ya para terminar, la camioneta comienza un ruido. Yo le digo al mecánico: hay un ruido en la camioneta, ¿qué pasará? La estaciono allá, y el hombre: vamos a ver. Cuando se para, baja el hombre blanco de ahí. Como también él era responsable, porque era jefe de los mecánicos de todos los equipos, y me dice: ingeniero, es el cigüeñal, ese motor está fundido. Yo me quedé pálido, me quedé mudo, no hallaba cómo decir y enfrentar esto. Primera vez que me pasaba eso. Pasó al siguiente día, yo le digo: tranquilo, yo le voy a decir al siguiente día. Pasó la mañana hasta que él me dice: ingeniero, tenemos que reportarlo porque ya tengo que decirlo. Yo le dije a él: aguántame, pero como él también me tenía como un poquito de ganas, yo le dije: aguántame hasta el mediodía. Resulta que el hombre no me aguantó hasta el mediodía. A las 10 levantó el teléfono, llamó, y a las 12:30 me entra la llamada del jefe. Y yo no había almorzado, menos mal todavía, cuando el hombre comienza a decirme aquello: taca, taca, taca. Yo: sí, ¿qué más iba a decir? Fue mi culpa. No pude, no enfrenté en el momento la situación. Y resulta que yo lo manejé como Dios me dijo que lo manejara, tranquilo, humillándome, como siempre Dios me dice que lo maneje. Yo peleo por ti. Y resulta que yo reconocí.
Pasó el tiempo, yo estaba esperando, mes a mes esperaba yo mi sobre de liquidación. Mes a mes. Y nunca llegaba. Llegó el hombre en enero. Llegó en otras camionetas. Y resulta que el mecánico delante de él dice, la zumba para darme duro. Oye, jefe, ¿y mi camioneta cómo está allá en Caracas? Pues la camioneta se la llevaron para Caracas. Y él dijo, bien, bien. Cuando dice así, bien, bien, le dice al otro que vino, vete tú en la otra camioneta. Me dijo, ¿tú trajiste tu carro? Yo sí, me voy contigo. Cuando se monta conmigo, él me dice, yo me quiero sacar una espinita que tengo contigo. Y me vuelve otra vez a dar que el sermón. Yo dije, esto por esto. Yo le dije, sí, lo reconozco, yo fallé, esto. Te pido perdón como ser humano, tomé algo. Y entonces, pero me lo dice como, ¿cuándo yo te he negado a ti un carro? ¿Por qué no me lo dijiste? Yo te lo iba a decir, pero yo te iba en el avión, pero ¿por qué no me lo dijiste apenas? Bueno, al final soltó esta palabra y me dice, todo el mundo me dijo que te votara. Le pregunté a mis hermanos qué iba a hacer contigo y me dijo, vótalo. O sea, lo preguntaba a todo el mundo. Y él decía, ¿qué hacía yo preguntando por ti? Yo podía votarte. Me dice, pero yo no sé por qué no te he podido votar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y yo por dentro diciendo, yo sí sé, porque el que me defiende es el Rey de Reyes. ¿Cuántos están acá? Cuando usted cree que es una bendición y usted porta una bendición, Dios pelea por ti. Mira, yo lloraba y el Señor, yo no la agarré para andar rumbeando, yo la agarré para ir al sepelio de tu siervo. Aleluya. Me equivoqué, sí, perdóname, Señor. Pero resulta lo que más me impactó fue la respuesta de este hombre que no creen en nada porque tienen dinero, tienen muchas cosas y dice, yo todavía no sé por qué no te he podido votar. Hay mucha gente que todavía no sabe por qué no te ha podido destruir, por qué no te ha podido mandar a votar, por qué no han podido contigo. Y vengo a decirte de parte de Dios, no lo saben y no lo sabrán, porque el ángel de Dios acampa alrededor de los que le temen y los defiende. La bendición de Dios está sobre tu vida. Tú portas una bendición y usted tiene que caminar, andar y llegar a los lugares como tú eres la bendición. Y hay algo, gloria al Señor, tan tremendo allí, que hemos sido escogidos para ser bendición. Dile al que está a tu lado, fuiste escogido para ser bendición. Primera de Corintios, capítulo 1, verso 26 al 31. Mira las bendiciones, mira lo que Dios escoge para ser bendición. Pues mira, hermanos, vuestra vocación, que no soy muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Amado, mira lo que escogió Dios, mira a tu alrededor lo que escogió Dios. Aló. Yo creo que si usted hubiese conocido a la persona que escogió Dios, que está a su lado, antes, cuando no era pueblo, usted dice, yo no me siento al lado de esa persona. Aló. Pero mira lo que escogió Dios.
Entre nosotros no hay muchos nobles, ni muchos poderosos. ¿Aló? Ni muchos sabios según la carne. Sino de lo necio escogió Dios. ¿Quién lo escogió? ¿Cuántas veces no éramos tan necios que nos hablaban la palabra y nos hablaban y nos predicaban y no hacíamos caso? Pasábamos por frente de una campaña, ay, esos evangélicos están vueltos locos, otro loco más, y seguía hacia adelante. Te venía el hermanito a tocarte la puerta y tú, ay no. Venía la palabra, pero de eso necio escogió Dios. ¿Aló? ¿Y lo escogió para qué? Para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios. ¿Quién lo escogió? Dios. ¿Usted sabe cuánta gente se siente débil? Porque hay gente que tiene posición y son poderosos y con ese poder quieren andar aplastando. Y hay mucha gente débil, vulnerable, que se siente débil, que muchas veces anda gritando, ¿cuándo van a hacer justicia de mí? No puedo. Pero de eso débil escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Porque allá hay gente allá afuera que se cree muy poderosa, pero cuando necesiten una palabra van a buscar a aquel que menospreciaron en algún día. Van a buscar a aquel, gloria al Señor, que lo ven como débil. Usted sabe cuánta gente que está barriendo que le va a dar una palabra a un rico que va a ser salvo. ¿Cuántos están en este lugar? Entonces hay algo, gloria a Dios, que tienes que entender. Que fue Dios que te escogió. Y dice, y lo vil de este mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Aleluya. Ahí es donde estamos. Y lo vil de este mundo, algo vil, algo sucio, algo que nadie quiere, algo que está allí, lo menospreciado lo escogió Dios para deshacer lo que es. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y lo que no es para deshacer lo que es. Ayer daba esta palabra allá en la medianía, esta última. Y la daba dando el ejemplo. Le decía, le voy a dar un ejemplo clave de lo que Dios está haciendo para que puedan entender. Ayer estábamos ungiendo el terreno que se adquirió para la obra de allá de la medianía. Wow, un terreno, amado, que nosotros cuando vemos los detalles de Dios, de cómo Dios ha sido tan detallista con el ministerio, aleluya, no fue metido ni para allá. Muchas veces decían, agarren, para allá hay terreno bastante. Pero los pastores, Dios los bendiga, gloria al Señor, ahorita están allá. Estaban creyendo que Dios tenía algo mejor, algo poderoso. Y resulta que Dios le dio allí un terreno donde los vecinos son nuestros hermanos del auténtico. ¿Aló? Allí cerquitica, en plena avenida. Usted va a pasar por la carretera de la costa y va a ver el Gran Valle al centro, cristiano, restauración familiar. La gente que va para Caracas, pues para todos lados. Le queda cerca a todo el mundo. El Pachaquito no tiene excusa. Todo el mundo, allí cerquita. Y nadie veía eso cuando fuimos a un montón acá. Y nadie lo quería. ¿Usted sabe por qué nadie lo quería? Porque ese terreno en ese lugar en tiempos antiguos funcionaba un burdel. Y la gente de ahí, nadie, los habitantes de ahí le tenían pánico, no querían nada. Pero resulta que ese pánico era producido por Dios, porque lo tenía reservado, porque lo vil de este mundo escoge Dios. Y lo menospreciado de este mundo escoge Dios. Y lo que no es para, aleluya, ¿cuántos están acá? ¿Qué se iba a imaginar la población de la medianía? Que en ese lugar donde antes hacían tantas barbaridades,
aleluya, y que familias enteras oraban o le pedían a Dios que quitaran eso, iba a ser destinado y estaba siendo apartado para construir una casa de oración, un lugar de Dios. Un lugar donde antes las familias se destruían, ahora las familias van a ser restauradas. Donde las madres lloraban, las esposas lloraban. ¿Dónde estará el sinvergüenza de mi esposo? ¿Dónde estarán mis hijos metidos allí? Ahora Dios. Nadie quería eso. Yo le decía, si Dios es capaz de hacer así con un pedazo de tierra, santificarla, levantarla y utilizarla para escogerla para su presencia, ¿cuánto más no lo va a hacer con nosotros? ¿Cuánto más no lo va a hacer con cada uno? Vil, menospreciado, la gente no daba ni medio, aleluya, y de repente Dios te tomó para que seas casa de su presencia, templo, aleluya, y morada del Espíritu de Dios. Oh, Rabáis. Aleluya. Yo no sé cuánto usted dimensiona lo grande que es ser escogido para hacer bendición. Algo que estaba vil lo escogió Dios para decidir morar. Y eso es lo que hace con nosotros. Sucio, menospreciado, vil nos limpió para que lo santo de los santos, lo más grande y lo más santo que hay en el universo, venir a morar en nosotros, que se llama el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. ¿Cuántos están en este lugar? Por eso es que cuando venga el pensamiento de depresión, cuando viene el momento duro, viene el momento fuerte, viene la tragedia muchas veces a nuestras vidas, yo creo que ya Dios se había anticipado con una palabra y con una promesa. Y había dicho Dios a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela y vete a la tierra que te mostraré y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Ponle la mano al que está a tu lado y dile, Dios no te llamó solo para ser un evangélico más del montón. Dios te llamó para bendecirte, engrandecer tu nombre y que seas bendición. Aleluya. Hay gente que te conocía de una forma, pero hay gente, mira, te voy a decir algo. Hay gente que a lo mejor no conocía ni tu verdadero nombre de pila. Te llamaban era por la maldición, te llamaban era por el sobrenombre, te llamaban por lo que tenían. Aleluya. Pero ahora Dios va a comenzar a dar a conocer tu nombre. Aleluya. Va a haber gente. Hácelo más fuerte en el nombre de Jesús. Va a haber gente que te va a decir, ya, ¿cómo te llamas tú? Porque ya no quiero llamarte como te llamas. En estos días le dije a un hombre que conocía desde hace mucho tiempo por su sobrenombre. Y yo le dije, ven acá, ¿cómo es que tú te llamas? Que te conozco desde pequeñito, te conozco por ese... No, me llamo José. Desde ese momento comencé a llamarlo José. Y a veces le pego 4 gritos, José, José, no entiende porque está tan acostumbrado a que lo llamen por su sobrenombre. Pero Dios viene a dar dignidad. Cuando Dios viene a tu vida, gloria al Señor, Dios viene a rescatar tu autoridad, tu esencia. Aleluya. Cuando tú llegas a casa del Padre, Él te pone el anillo de autoridad. Él no lo llamó el pordiosero, Él no lo llamó el cuidador de cerdo, Él no lo llamó, aleluya, el que estaba allá queriendo comer las algarrobas. Él le dijo nuevamente, este es mi hijo que se había perdido y es hallado. Dios te va a llamar por lo que eres. Usted es un hijo. Y por eso es que el Señor te dice, no temas porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aunque pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarás.
y aunque pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. ¿Habrá alguien acá que es bendición? ¿Habrá alguien acá que donde va a llegar va a ser una bendición? Usted tiene que entender que tu ser va a procurar y va a levantar muchas cosas. Unos va a levantar amor, en otros va a levantar envidia, pero el ser bendición va a hacer algo poderoso. Usted necesita, gloria al Señor, pararse firme y saber lo que usted es, con humildad, porque Dios te levantó para ser bendición.